pero no me acuerdo si habíamos terminado la parte de bancarización. Si yo les pregunto qué es la bancarización ahora, ¿qué me dicen? Hola. Me parece que no lo vimos, profe, esa parte. Bueno, yo tenía mis dudas. No importa, lo vemos ahora. La parte de creación secundaria del dinero, ¿quedó bien? Sí, eso me acuerdo que lo vimos la clase pasada. Pero se comprendió, ¿no? Cómo se crea. Es la misma guita que entra varias veces. Sí, que se presta todo lo que el encaje lo permita. Exacto, bien. Entonces eso produce que se pueda prestar mucho más de lo que se recibió como depósito. Esa es la idea. Vamos por 13 participantes. Igual eso, profe, una consulta. Siempre Sí. es bajo la de que nunca hay un soporte físico de dinero, lo que el dinero virtual, por ejemplo. ¿Es cierto? Nunca hay un respaldo físico de dinero. ¿Qué más dijiste? Que pueda igualar el nivel que hay en las cuentas bancarias, así. No, nunca va a igualar el dinero que se prestó. ¿Sí? Acuérdense que la característica de los bancos es prestar dinero no propio, es el de los depósitos. Y yo no sé Sí. si se acuerdan, creo haberlo dicho, que ni el banco más poderoso del mundo aguanta si todos los depositantes van a retirar sus depósitos, simplemente porque los prestaron. Y no es que lo hacen de malos, entre comillas, ¿sí? Funcionan así y para eso. ¿Mm? Entonces, por eso es tan peligrosa la corrida bancaria. Porque si va la gente a los bancos a retirar, no va a estar. ¿Por qué? Porque está prestada. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Para el compañero que preguntó, ¿te respondí? ¿Es esa la idea que querías preguntar? Sí, era exactamente eso. Acuérdense de eso, ni la banca más fuerte del mundo se banca eso. ¿Por qué? Porque están funcionando así, funcionan así, prestando lo ajeno. Bueno, chicos, ¿ven mi PowerPoint? No, todavía no, profe. No, perfecto.
trato de ver qué pasa, ¿sí? Que consiste en lo siguiente. En no más de una página, ¿sí? Expliquen por qué la actividad bancaria es importante para el desarrollo económico. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Por qué el accionar de los bancos se considera importante para el desarrollo económico? ¿Mm? Empiecen con eso hasta las 8 y ahí trato de ver si puedo conectar el PowerPoint. Perfecto, profe. Buenas. Hola. A través de los bancos, ¿sí? Yo no sé si saben, pero por ejemplo, ya hace 20 años, antes de toda la tecnología actual, el que pagaba una tintorería, una estación de servicio con dinero en efectivo, era mal visto. Se consideraba que podía ser un potencial ladrón, ¿sí? Y estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, esto es la bancarización, trabajar cotidianamente el dinero a través de los bancos. Y acá hay un concepto que tiene que quedar claro. Fíjense la segunda parte de la diapositiva. ¿Qué tipo de operaciones se pueden considerar como bancarización? Es decir, supónganse un empleado que cobra su sueldo y pasa una vez o dos veces por mes a recoger su dinero. ¿Eso es bancarización? Les pregunto. Bueno, al final vamos a ver algunas diapositivas de cómo la metodología para considerarla. Le aclaro al compañero que esa es una de las posiciones. La otra es que es bancarización, porque argumentan que es la forma en que se van acercando a los bancos, ¿sí? Lo importante de todo esto es tener claro qué concepto se mete o no dentro de esta denominada bancarización. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con lo que ustedes han escrito, que es la importancia de la actividad bancaria en la actividad económica. Y pasamos a la segunda ficha. Fíjense lo que dice ahí, ¿sí? Los depósitos en el sector bancario de Argentina son el 16% del PBI, en Brasil al 46% y en Chile al 60%. Fíjense esta correlación con el tercer párrafo que dice que esos depósitos se reflejan en préstamos, ¿sí? En el 11% en Argentina, el 33% en Brasil y el 58% en Chile. ¿Mm? Fíjense la relación directa que hay entre los depósitos y los préstamos, ¿sí? Argentina va a la cola de estas tres que se menciona. Brasil se dice que está mejor que nosotros y Chile mucho mejor, ¿sí? Esto es más allá de la pandemia, ¿ok? Y fíjense el último párrafo. La estrechez del mercado crediticio limita las posibilidades de financiamiento de empresas y consumidores y constituye un serio obstáculo para la inversión, la cual requiere préstamos de largo plazo. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. ¿Esto siempre fue así o es post-2001 que se acrecentó esta desconfianza? Esto fue medido más o menos en el 2010. 2010, 2012, por ahí, ¿sí? Pero más allá, bueno, la realidad es esta, es el último párrafo,
las inversiones grandes, productivas, de alguna manera sociales, importantes, se requieren préstamos de largo plazo. ¿Mm? Por eso, si no hay, o sea, fíjense que con esta placa se ve que no hay depósitos y al no haber depósitos, no hay préstamos. Y si no hay préstamos, no hay obras importantes. Va todo atado. ¿Se dan cuenta cómo es la mano? ¿Y por qué se dice que la bancarización es buena, además de algunas otras cosas? ¿Sí? ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. No, profe, está claro. Estamos acá. Sigue adelante. ¿Sí? Dice Banco Central de la República Argentina. La idea es convencer a la mayor cantidad de gente que no conviene utilizar el efectivo, el dinero cash encima de uno, con toda la tecnología que está disponible en estos momentos. ¿Está bien? O sea, desde el punto de vista económico, en teoría, es un disparate tener dinero en el colchón. El dinero hay que hacerlo trabajar. Y normalmente eso pasa a través de los bancos. ¿Sí? Abajo dice un ejemplo, cuentas sueldas no alcanzó. En un momento, no me acuerdo en qué año, 2006 me parece, no me acuerdo bien, el Estado ordenó legalmente que se abran cuentas sueldos para casi todos los empleados, ¿sí? La idea detrás de esto es lograr la bancarización. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que abajo dice, las cuentas sueldos no alcanzaron, ¿sí? Para el caso de las empresas estaba el distorsivo impuesto al cheque y se trató de estimular la bancarización asignándole a todo el mundo una cuenta única, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, la cosa no funcionó. ¿Alguna pregunta? Recaudar. Recaudar es uno de los cheques, es uno de los impuestos del cual se quejan los empresarios fundamentalmente, que trabajan todo con cheque, ¿sí? Pero es recaudar y se encontró esa beta asumiendo que, bueno, si mueve dinero es porque tiene guita y por lo tanto es un impuesto fácil de recaudar y que no se puede escapar nadie porque tenés las conciliaciones bancarias, tenés los extractos bancarios. Esa es la idea del cheque. ¿Mm? ¿Otra pregunta, chicos? Sí, me pregunta un comentario. Usted dijo que el Banco Central busca que todas las operaciones se hagan sin efectivo, o sea, a través de medios electrónicos. Sí. Pero a su vez, por ejemplo, a los comerciantes se les cobra, tengo entendido que un 7% cada vez que cobran con tarjeta de débito, por ejemplo. Bueno, Entonces, sí. el asunto es el mismo que del cheque, o sea, con el cheque. Es un impuesto que a alguien se le ocurrió, es totalmente distorsivo porque los capitales operativos de las empresas son totalmente diferentes y fue hecho con estricto afán recaudatorio. Es lo mismo que está pasando ahora. ¿Qué se está tratando de imponer ahora? ¿Cómo se llama? El impuesto a las ganancias de los grandes ingresos, ¿sí? Es un disparate, lo quieren llevar al 41 que no existe en ningún lugar del mundo prácticamente, ¿sí? Y es porque están rascando la olla, el fondo de la olla, a ver de dónde sacan dinero. Por eso toda la gente dice, o por lo menos los entendidos dicen, que lo que hay que hacer es una gran reestructuración económica desde el punto de vista fiscal. Acá se trata de ver dónde hay un manguito y llevarlo por toda la situación que todos conocemos. ¿Mm?
Está ¿Está? bien. Bien, bien. Gracias. ¿Algún otro compañero? Vamos a ver todo esto. Fíjense la que sigue. La mitad de los argentinos aún no tienen cuenta bancaria. Estudio del Banco Mundial. En Argentina, la mitad de la gente no tiene cuenta bancaria y la mayoría no usa tarjeta. El 50% de los argentinos no tienen cuenta y entre el 40% que menos gana es del 56%. Fíjense el promedio mundial, 61 en Estados Unidos, y el promedio es 61,5. Estados Unidos 94, Francia 87. Fíjense la diferencia de porcentaje y fíjense esto que no está de más insistir, llevar la guita a los bancos posibilita mayores inversiones y mayores obras. Fíjense, Estados Unidos, Francia y España, Alemania, Canadá y Australia, ¿sí? Esos, o casualidad, son por lo menos algunos de los países más desarrollados. Yo no digo que la culpa sea consecuencia de la bancarización, pero es evidente, 100% de la bancarización, pero es evidente por los números que ayuda mucho, ¿sí? Fíjense el último párrafo, el uso marginal. El 12% no hizo ni un depósito ni una extracción en el último año. 2 de cada 10 personas tienen cuenta para cobrar subsidios y el 76% de estos extraen todos los fondos apenas los cobran. Esto tiene que ver con la pregunta que hice antes, ¿sí? En el sentido de que ¿qué se consideraba bancarización? Si un tipo pasaba por el banco una vez por mes o 2 veces por mes únicamente para extraer dinero, bueno, eso algunos lo pueden considerar bancarización, otros no. ¿Se entendió? Chicos, ¿preguntas? Sí, sí. Sigo entonces. Se entendió, profe. Bancarización. Fíjense, este es otro problema, la economía informal, ¿sí? ¿Por qué la gente no lleva la guita a los bancos? Voy a contar una anécdota personal. Cuando era un súper pendejo, estoy hablando de 15 años más o menos, un día mi viejo me llevó a comprar zapatos, ¿sí? Tocamos timbre en una casa cualquiera de Lanús, del barrio de Lanús, por allá. Una casa de clase media baja, digamos así, y pasamos por el comedor, pasamos por la cocina, y atrás, chicos, había un galpón, no me acuerdo las medidas, pongamos 10 por 20, lleno de cueros de vaca hasta el techo, ¿sí? Con, no me acuerdo la cantidad, pongamos 10 máquinas de coser y todo ese tipo de cosas, haciendo zapatos y vendiendo zapatos. Ese tipo ni loco pasa por un banco, ¿sí? Es actividad económica informal. Fíjense, se calcula 1 de cada 3 empleados, ¿sí? Ese tipo pagaba cash, cobraba cash y vendía cash. Y no va a pasar por un banco ni por casualidad. ¿Por qué? Porque los bancos tienen obligación, ¿sí?, de denunciar movimientos económicos importantes. Era un sistema que se llamaba SITER, Sistema Interno de Transacciones Relevantes. Todo movimiento que superara, pongámosle ahora, no sé, 50.000, 100.000 pesos, tenían que ser denunciados ante la DGI. Y obviamente, ni loco, este zapatero que les estoy contando, ¿sí?, va a pasar por un banco, ¿sí? Porque sabe que
sonó. Fíjense el segundo párrafo. Moverse con billetas implica mayor riesgo, se pierden promociones y ofertas, acceso limitado al financiamiento, pérdida de tiempo. Son todos conceptos, ¿sí?, que juegan en contra de la bancarización. En países desarrollados, el 50% de la gente abona sus cuentas por Internet. En Argentina, solamente el 9%, 8,5%. ¿Entienden cómo es la cosa? ¿Alguna pregunta, chicos? No, perfecto. Todo claro. Bien, abajo. ¿Sí? No, desde ya, desde ya. Eso viene en unas diapositivas más adelante. Las causas de la falta de préstamo. Sí, eso lo vemos y tenés total razón, es así. Además, los bancos, digamos que han mentido bastante, son bastante pícaros, hay un montón de circunstancias que son mencionadas. Eso hace que estructuralmente la gente, o por lo menos una gran capacidad de gente, sigue confiando en el colchón o lleva la guita afuera, directamente, a otra cosa. Es verdad lo que decís. Es la desconfianza que se han ganado a base de picardías, a base de trapisondas y ese tipo de cosas. Las dos diapositivas que siguen, ¿esto quién lo mandó? ¿Badano? ¿Badano? Bien. Sí, profe. ¿Vos mandaste algo? ¿O mandaste el trabajo? No, le escribí recién respecto a lo que está hablando. Ah, está bien. Las dos diapositivas que siguen, ¿sí?, tienen que ver con las causas de tan escasa bancarización. Y son diapositivas, si se fijan la primera, la que tienen en pantalla, la 20, habla de variables macroeconómicas. Y la 21 habla de variables microeconómicas. Ya los pagas se llama inflación y devaluación, sí. ¿Qué es una variable macroeconómica y qué es una variable microeconómica? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? La macro sería más bien a nivel país y nivel mundo. Y la micro sería, digamos, más concentrado en el núcleo social, en la ciudad, en la provincia. Muy bien respondido. Las variables macroeconómicas, macro grande, todo el mundo lo sabe, ¿sí?, tiene que afectar toda la estructura económica de un país, ¿sí? Afecta a todo, mientras que las microeconómicas afectan a los entes individuales, tanto personas físicas como personas jurídicas. Esto puede ser que un valor para una persona o una empresa sea alto y que para otra empresa sea bajo. ¿Entienden? Si fuera una variable macroeconómica, los dos estarían de acuerdo, o sea, todo el país estaría de acuerdo en una cosa, como es, en una opción. Fíjense cuáles son las variables macroeconómicas que inciden en la bancarización. Distribución de la riqueza. De esto hablamos la primera clase. ¿En qué consiste? ¿Por qué una población, ¿sí?, con una mala distribución de la riqueza, casi por definición, no puede estar bancarizada? ¿Va de nuevo? Sí, por favor, profe. ¿Por qué en una sociedad
con una distribución mala de la riqueza, ya casi por definición no puede estar bancarizada. Supongo que si hay una mala distribución de la riqueza, la gran mayoría está justamente fuera de todo ámbito económico. Exacto. Piensen, chicos, en los países, por ejemplo, petroleros, Emiratos Árabes, Afganistán, ¿sí? Irak, Irán, más allá de las guerras y despioles que tienen ahora, el 80% de la población no sabe leer ni escribir, ¿sí? No tiene casa, no tiene sueldo, son pastores prácticamente, mientras que tienen una élite gobernante que se van a Mónaco y se alquilan todo un hotel para toda su comitiva y juegan una bola en el casino de un palo y les da lo mismo. O sea, es una distribución de la riqueza, lo mismo en África, de las peores. Si yo tengo el 80% de la gente de un país que no sabe ni leer ni escribir, no puede ni entrar a un banco. Y si entran, lo echan a patadas. ¿Se dan cuenta que por qué una cosa está asociada con la otra? Ya de por sí es gente, insisto, que no sabe ni leer ni escribir, sí son pastores en el caso de Oriente. En África están dedicados casi todos los países a la agricultura, son también analfabetos, ¿sí? Esa sociedad jamás puede tener una buena distribución, una buena bancarización, simplemente porque no lo aceptan, no sabe estudiar, no sabe leer, ¿sí? No tienen estudios. Entonces, la distribución de la riqueza es una variable macroeconómica. ¿Por qué? Porque afecta a todo el país en su conjunto. Hay un 70-80% de la población en la pobreza y un 20%, ¿sí? Toda la burocracia, toda la administración del Estado, que más o menos está bien. Pero tener bancarizado el 20% de la población no es que el país esté bancarizado. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo? Consulta, dale. Entiendo que parte de la función principal del banco es la distribución de la riqueza, o una de sus actividades o responsabilidades principales. ¿No sería como medio... No es la distribución. No te confundas, no es la distribución. El banco no tiene la obligación de cobrarte poco, por así decirlo. Esa no es su función. Su Ah, ok. función es darte préstamos. Sí. Es recibir depósitos y dar préstamos. Ok, está bien. No, sí, porque tenía como en vista haber leído como que una de las funciones era distribuir los ahorros de la sociedad a otros recursos que por ahí lo necesitan y no lo disponían a través del crédito. Entonces dije, bueno, era como medio redundante el hecho de decir, bueno, redundante no, sino el hecho de que, no contradictorio, pero que tenía algo que ver el hecho de que si no tenías una buena distribución, o el banco no hacía bien la función de distribuir esa riqueza, o se veía afectada precisamente por eso. Pero bueno, quería consultar eso. No es función del banco. El banco, en la forma tradicional, más adelante en el curso vamos a ver que hay algunas nuevas opciones que se podría decir que los bancos intentan distribuir, pero la banca tradicional de todo el mundo lo único que quiere es guita. Le importa tres pepinos que deben dar préstamos para energía atómica, para contaminación, para pornografía, para lo que se te ocurra. ¿Sí? Okay. Hay toda una tendencia social, además del Banco Gramín, que también lo vamos a ver más adelante, que es un caso muy especial, donde
en este momento se me fue la bancarización ética, así se llama. Hay todo un bien. movimiento que, por ejemplo, para que tengas una idea, por más que le acepten una tasa altísima, no dan préstamos para, por ejemplo, armas. ¿Mm? Ok, perfecto. No es una distribución de la riqueza, pero es un comportamiento más ético que Ético, sí, la sí. banca tradicional, que va siempre donde hay más guita. ¿Está? Perfecto. Perfecto, profe. Gracias. No, por favor. Y la otra variable macroeconómica, la tienen ahí, es la economía informal. ¿Sí? Ya hablamos, recuerden lo que les comenté de los zapatos que me compró mi viejo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, en los últimos años, casi una vez por año, no sé cuántas veces, se descubre en Capital Federal, ¿sí? Un grupo de gente de confección o producción ilegal que están en talleres en formas cercanas a la esclavitud, siempre es un conjunto de latinoamericanos y todo ese tipo de cosas. Si todos los años se descubre en plena capital algún taller de estas irregularidades, ¿se imaginan lo que es el interior del país? ¿Mm? Ese es el asunto. Por eso dicen, en algunos casos, en forma cercana a la esclavitud. Y las consecuencias de esto están en el último párrafo, ¿sí? La economía en negro implica un elevado costo en términos de impuestos no cobrados, de los riesgos que surgen, de los productos que no cumplen normas, de prevención de accidentes, competencia desleal, ¿sí? Todo eso es la consecuencia de la no bancarización. ¿Se entiende? Ahora yo quisiera hacer una pregunta acá. No, vamos a pasar a las microeconómicas y después hago la pregunta. Pasamos a la 21, variables microeconómicas de la bancarización. Acuérdense que las variables microeconómicas afectaban a los individuos, ¿así? A las personas físicas y a las personas jurídicas. ¿Está bien? Entonces, a veces cuando uno saca un préstamo tienen que mirar lo que ahí dice costo financiero total. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele pasar? Dice, ese costo financiero total está compuesto por ejemplo, tasa de interés, costo del seguro, gastos, uso del cajero, renovar tarjeta y otras hierbas. Entonces, muchos bancos para bajar la tasa en la cual te dice que te están prestando, le ponen otras hierbas, le ponen otros puntitos donde te van sacando más guita. En vez de meterla todo en la tasa de interés, ¿sí? Te van sacando más guita. Fíjense el primer puntito negro, ¿sí? Como un promedio, te informan una tasa de interés nominal entre un 50 y 70%, pero el costo financiero, o sea, sumándole las otras hierbas, gastos administrativos, renovación de tarjeta, qué sé yo, te llega a un costo financiero total de entre el 80 y 110. Eso para el 2014. Es una trapisonda, es una vivada, una forma de intentar disimular que te están cobrando el 100%, pero te lo venden al 60-70%. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que mirar el costo financiero total. En Internet, a quien le interese el tema porque tiene ganas de sacar un préstamo, en Internet hay comparaciones de los costos totales de varios bancos. ¿Sí? Por si alguno quiere el dato, se mete en Internet y busca los bancos y hay inclusive trabajos de comparación ya realizados. ¿Sí? El otro problema, ¿sí?
es de las variables microeconómicas es que requieren disposiciones claras y ojo con la letra chica. Si alguna vez alguien sacó un préstamo, por ejemplo, va a ver que recibe 4, 6, 7 hojas tamaño oficio, con un lenguaje que solamente si lo entienden los abogados. Normalmente nadie firma porque necesita nadie lee porque no entiende o porque necesita la guita. Y bueno, a veces en esa letra chica, ¿sí?, se pueden encontrar algunos disgustos. Operatoria sencilla. Apenas el 47% de los argentinos están bancarizados y el 54% de ellos no eligió el banco con el que opera. Esto es por las cuentas sueldo, ¿sí? Los argentinos bancarizados voluntariamente no superarían el 20% de la población. Compárenlo con los números que vimos de los países desarrollados, ¿sí? Evidentemente no es una población bancarizada. Y ahora viene la pregunta que dije que iba a hacer antes de esta ficha, ¿sí? La inflación, chicos, ¿dónde la meten? ¿En microeconómica o en macroeconómica y por qué? Macroeconómica, ¿no? ¿Cómo? Macro. ¿Alguno que opine lo distinto? Es macro, pero afecta también a la microeconomía. ¿Podrías repetir que te escuché muy lejos? Que es una variable macroeconómica, pero afecta también a la microeconomía, a la microeconómica. Sí. Yo la verdad que no estoy muy seguro dónde ponerla, porque depende un poco, me parece a mí, del volumen de ingresos, ¿no? Si el volumen de ingresos supera lo mínimo necesario, ¿sí?, esa gente que le sobra guita puede hacer inversiones razonables en el sentido de puede comprar casas, pueden comprar joyas, pueden comprar dólares, pueden comprar lo que quieran, porque justamente tiene ese plus. En cambio, las que están medio en el nivel de subsistencia, ya la cosa no es tan buena, ¿no? La realidad es, para que lo piensen, como dije recién, yo no tengo opinión formada. Me parece muy diferente la conducta de la gente que está por arriba del mínimo, mucho más, o que le sobra guita, como digo yo, y los que están ahí en la línea de subsistencias. Pero lo concreto es que estamos todos afectados por la inflación. ¿Algún comentario, chicos? Eso que decía usted, o sea, la inflación es por defecto es una variable macroeconómica. La diferencia es que a cada individuo o a cada grupo social le va a pegar diferente. En sí, por definición, es macro, pero cuando uno empieza a hilar finito, se da cuenta que, como dice usted, hay grupos a los que les afecta más y grupos a los que les afecta menos, por más que sea general para todo el país. Sí, coincido con eso, pero con dudas. Y vamos a ver ahora la 22, ¿sí?, que es variable criterio, ¿sí? O sea, ¿con qué variables o con qué criterio se, se mide una bancarización? Fíjense, acceso a los servicios bancarios. Esos accesos pueden ser medidos por el número de sucursales por habitante o por el número de cajeros por habitante. ¿Se entiende? Por líneas de financiamiento. Se mide por los tipos de crédito, ¿sí? Con el criterio unidades económicas que acceden pueden ser, si lo mido por familias, por microempresas o por empresas.
Si lo quiero medir por el costo de las operaciones bancarias, tengo que considerar las variables comisiones, tarifas, etc. Si lo quiero medir por cercanía, la variable sería distribución geográfica de los bancos. Como se dan cuenta, todo lo que está a la izquierda, hasta el primer punto, ¿sí?, son las variables. Y lo que está a derecha de los puntos, ¿sí?, serían las variables concretas. ¿Se entiende? Acá lo único que hay que tener en cuenta, lo mismo que con el Producto Bruto, es que cuando haya comparaciones, ¿sí?, los dos tengan las mismas variables. ¿Por qué? Porque si uno lo mide en número de sucursales por habitante y el otro lo mide por números de cajeros por habitante, la cosa es muy distinta. No es lo mismo la cantidad de sucursales bancarias o números de cajeros que hay en Argentina y hay en Suiza. Entonces, lo importante, si se quiere hacer comparaciones, es que en la variable que se elija como criterio para medir la bancarización sea coherente, sean iguales. Si no, las estadísticas nos pueden dar muy mal. Esto es simplemente para que vean las posibilidades cuando se habla de mediciones, estadísticas y todo este tipo de cosas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? No, todo claro. Sigamos. Esto ya lo habíamos visto. Creación secundaria del dinero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se acuerdan que era por la reintroducción del primer depósito sucesivamente en el sistema financiero? No, 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 a los plazos fijos, a todos los depósitos. Acordate que las entidades financieras tienen la misión de captar depósitos y otorgar préstamos, ¿sí? Entonces, un plazo fijo es una captación por parte del banco de cierta guita. ¿Está bien? Bueno, empieza la rueda, hay un anclaje, se dan los préstamos, esos 80 vuelven a ingresar y así. Es más, la tasa de interés, no, lo que hay son comparaciones. No entendí bien la pregunta. A ver, eh, hay una tasa que pone el Banco de Nación, pero es de referencia, no es obligatoria. En teoría, cada banco puede poner la tasa que quiera. Lo que pasa es que el banco, entre una de sus funciones, para que no se zarpen, digamos así, bueno, pone su tasa de referencia que normalmente es un poquito más baja, un poco más baja de las entidades privadas. O sea, juega como un indicador, ¿sí? Esa es lo que pasa. No, de nada. Bien, vamos a la siguiente, bancarización. Esto ya lo habíamos visto. La palabra clave acá es intermediación. ¿Ok? Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Recuerden, las entidades financieras toman depósitos para prestar, o sea, no prestan su guita, prestan la de los depositantes. Y acá es donde habíamos llegado con las entidades financieras, las características que se dan en estos momentos prácticamente en todo el mundo. Habíamos visto formidable expansión, ¿sí? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué era? ¿A qué tipo de expansión se refería? Geográfica y... Y a las grandes ganancias. Exacto, ¿sí? Cada vez ganan más.
por así decirlo. La segunda, que también la habíamos visto, ampliación de operaciones. ¿Qué quería decir? Que no solo están en el rubro, en el portfolio de préstamos, sino que ampliar las operaciones con venta de moneda extranjera. Perfecto, muy bien. No solamente operaciones de intermediación, depósitos y préstamos, sino que, como dijo el compañero, compra-venta de moneda, servicios de asesoramiento de exportación, cuenta sueldo, pago de impuestos. ¿Mm? Bueno, esa es la ampliación. La ampliación se refiere a que se va más allá de lo que las define, que son los depósitos y los préstamos, producto de la intermediación. Importancia en la vida moderna. Habíamos mencionado dos fundamentales que tenían que ver con el tercer sector del Producto Bruto, o sea, servicios, que recuerden que implicaba mayor desarrollo en teoría, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué actividades serían total? Turismo Y el sería, comercio. muy bien. Y el comercio, muy bien. ¿Mm? La cosa sería totalmente diferente. La cuarta, esta creo que habíamos cortado acá. Mayor variedad de entidades. ¿A qué se refiere? Que hay bancos que son desconocidos para nosotros porque se especializan en trabajar con el gobierno, por ejemplo, que no van directo a la población. O el Sí, sector o sea, agropecuario. exactamente, muy bien. Las entidades bancarias, chicos, están, como se dice, especificando, dedicando a una sola actividad. Entonces, se especializan en alguna cosa concreta. Como bien dijeron, por ejemplo, hay bancos que se denominan bancos de inversión, ¿sí? Que no tienen las puertas abiertas para nosotros, personas físicas, ¿sí? Son para empresas o para personas muy, muy pudientes que puedan poner cualquier cantidad de guita en una determinada operación. Los bancos hipotecarios, ¿sí? Que se dedican únicamente a vender departamentos o posibilitar préstamos para compra de casa, los bancos de inversión, ¿sí? Los bancos agropecuarios. ¿Sí? Cada vez se están especificando en actividades más concretas. A eso se refiere mayor variedad de entidades. Y acá viene una muy importante, concentración. ¿Qué es la concentración, muchachos? Hola, hola. ¿Qué entienden por concentración? ¿La cantidad de qué? No, no, no. Cuando ustedes escuchan que una actividad económica está concentrada, ¿qué quiere decir? ¿Nadie tiene? ¿Algún compañero? ¿Que está limitado a un área geográfica determinada? No. Eso es lo que la parte geográfica la tenés en la primera característica, la expansión. Porque fíjate vos, hasta pueden parecer medias contradictorias las palabras. Alguno puede preguntar, ¿o cumple la primera, que se expande, se extiende? ¿O cumple la cuarta o la quinta, que es que se concentra? ¿Hay contradicción en esas palabras?
expansión y Puede ser concentración? que esta concentración sea básicamente que son los que empiezan a manejar todos los servicios, o sea, los bancos son los únicos que empiezan a manejar todos los servicios financieros y la economía y la plata. Si te entendí, creo que sí. La cosa es así, chicos. La expansión, como vimos, es geográfica y por ingresos, ¿sí? Cada vez comercian más, ganan más y se expanden geográficamente. La concentración tiene que ver con la toma de decisiones, por quién tiene la sartén por el mango. Yo no sé si se acuerdan, supongo que sí, que Kirchner acusaba a Clarín, ¿sí?, de ser un medio concentrado. Es decir, decía, vos Clarín tenés, estoy inventando porque no lo sé, ¿no? 5 canales de televisión, 18 revistas, canales de aire 2, esto y lo otro, pero el que toma las decisiones es Manieto. Esa es la concentración, ¿sí? Es el poder de decisión, ¿sí?, en un grupo determinado. ¿Se entiende cuál es la idea? No solamente, cada vez, chicos, cada vez que se habla de monopolio, lo que se está tratando de hacer es evitar la concentración a ultranza. La concentración a ultranza en los últimos años fue Bill Gates, ¿sí? Con su sistema operativo manejaba el mercado como él quería. Esa es la concentración. Hay concentración, por ejemplo, en la actividad petrolera, todo Oriente Medio y Venezuela. Hay concentración en la parte de armamentos, ¿sí? Son los que toman las decisiones, son 4 o 5, te pueden figurar como 20 empresas, como 30 empresas diferentes, pero el poder de decisión está concentrado. En Estados Unidos, chicos, si 2 pesos pesados, no sé, General Motors y Ford, se quieren juntar, se quieren fusionar como empresas, ¿sí?, le tienen que pedir permiso al Congreso de los Estados Unidos. Porque se imagina, si las dos están o estaban entre las 10 más fuertes del mundo como empresas, si se llegan a juntar, hacen un desastre. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo? Que manejarían todo el mercado. Exactamente. Esa es la idea del monopolio. El monopolio te dice que uno, ¿sí?, maneja todo el mercado. Por eso Bill Gates, el hombre más rico del mundo, ahora está un mexicano que tiene concentrado todos los medios de comunicación, no me acuerdo del apellido, pero esa es la idea. Slim, gracias, sí. ¿Sí? Esa es la idea de la concentración. Entonces, la expansión en geográfico y en ingresos. La concentración no es contradictoria, ¿sí? Al contrario, es quién tiene la sartén por el mango, quién toma las decisiones. Te hago una consulta, pero la concentración viene, por ejemplo, cada vez estamos diciendo que hay más cantidad de bancos, que hay más variedades. Sí. ¿Y la concentración en sí? ¿Concentración? No, pero son los mismos grupos. Ah, ok. Son los mismos grupos que se abren. Okay. Por eso, cuando puse el ejemplo de Kirchner, dije, vos tenés 5 canales, 10 canales, 40 revistas, pero el que decide es Manieto. Y acá es lo mismo. Sí, en los medios de comunicación es más conocido, pero en los bancos también son, o sea, por ejemplo, no sé, Galicia, Santander, HSBC, ISBC, son como holding o son individuales. Desconozco cómo se relacionan entre sí. Pero vos fíjate que cuando hay problemas en un banco, lo compra otro. Sí, es verdad. Y ahí te vas a la concentración. ¿Sí? Claro. Sí, además, acordate del ejemplo de Estados Unidos y los autos. Le tienen que pedir permiso al Congreso. ¿Por qué?
y para evitar el monopolio. ¿Qué quiere decir monopolio? Como bien lo dijo un compañero, uno solo toma las decisiones que afectan a todo el mercado nacional e internacional, ¿no? Con estos jugadores, dependiendo cuál sea la actividad. La realidad, chicos, es que en muchas actividades del planeta, en vez de monopolios, hay oligopolios. ¿Entienden? Que son unos pocos. Y después está el mercado, donde nadie puede influir en las decisiones de todos. El monopolio influye totalmente. El oligopolio sería algo así como, no sé, Disco, Carrefour, Walmart, se agarran por teléfono y dicen, che, el fideo no lo pongamos a más de 50, o llévenlo a 55. ¿Entienden? Son 4 o 5, unos pocos actores que potencialmente pueden combatir, pero potencialmente también pueden aunarse. Y entre los 4 o 5 manejar todo el mercado del, qué sé yo, del arroz, ponele. ¿Qué sé yo? Unilever, por ejemplo, en la comida. ¿Cómo? Como por ejemplo Molinos y Unilever a nivel comida. Bueno, no lo tenía como dato, pero vale. Sí, están estas asociaciones que se arman en una mesa, se discuten un poco y uno pone el arroz a 20, el otro lo pone a 21 y así. ¿No? En muchas no pelean, porque si llegan a entrar en conflicto, pierden las dos. Ese es el asunto. Y ese es, en teoría, el deber del Estado, cuidar que no, cada vez que en un programa periodístico o en un lugar lean que se está tratando una ley antimonopolio, lo que se quiere hacer es evitar esta concentración al máximo. Vienen atadas las ideas. ¿Alguna pregunta, otro comentario, chicos? ¿Nada? Bien. Después tenemos internacionalización. ¿Sí? Ojo, esto viene de internacional, entre países, no interioralización, o como se diga. No es del interior, es del internacional. Todos ustedes saben que hoy en día casi todos los bancos van a China o quieren ir a China o están ya en China, ¿sí? ¿Por qué? Porque China es una gran aspiradora de materias primas, ¿sí? Y acuérdense que habíamos visto una diapositiva donde China había desplazado a Estados Unidos en la parte comercial. O sea, el Producto Bruto de China en la parte de comercio es más fuerte que el de Estados Unidos. Estados Unidos le gana por los sectores 1 y 2, ¿sí? Pero en el 3, que es donde entra la parte de comercio, gana China. ¿Por qué? Acuérdense que habíamos visto, esto está relacionado con el punto 3, importancia en la vida moderna, que habíamos dicho comercio y turismo. Como China compra muchos y los bancos favorecen la comercialización, esto entra en el 2, ampliación de las operaciones, ¿sí? Asesoramiento en exportación e importación, todo eso. Bueno, la tendencia es que haya bancos en prácticamente todo el mundo. Y cuanto más desarrollado, más es la cosa. Y por último tenemos la herramienta monetaria, esto es la utilización de los bancos, ¿sí? A través de las órdenes del Banco Central para influir en la política económica.
fíjense, esto lo vimos cuando vimos la creación secundaria del dinero, que si yo tengo una tasa, en el ejemplo que dimos teníamos una tasa del 20%, ¿no? Depósito de 100, se guardaban 20, se prestaban 80. Si yo como Banco Central llevo esa tasa en vez de a 20, la llevo a 10, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué estoy haciendo yo, Banco Central, utilizando la herramienta monetaria entidades financieras? Cambiar la cantidad de préstamos que puede dar. Exactamente, le tiro nafta a la economía. ¿Por qué? Porque tengo más guita para prestar. En vez de 80, voy a prestar 90. Y si en vez de 20 la llevo a 30, pasa al revés. Voy a prestar menos, voy a prestar 70, lo cual hace que en teoría le meta un buen freno a la actividad económica. Esto es un ejemplo claro de cómo a través del Banco Central, ¿sí?, que le dice, les da órdenes, es el auditor, digamos así, de las entidades financieras, influye en la economía. ¿Mm? Eso es un ejemplo claro. ¿Se entendió, chicos? Sí, perfecto. Hola. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora vamos a cambiar de tema. Yo tengo 9 menos 5, hasta 9 y 5, 10 minutitos y continuamos. ¿Está? Hola, hola. Ok. La garganta me lo pide, muchachos. Denme 10 minutos. Que se usan diariamente y que a veces no son muy precisos, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos para trabajar todos con la misma idea. ¿Sí? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es utilizar la contabilidad. Todo el mundo sabe qué es la contabilidad, una técnica para registrar ciertas cosas de las empresas y vamos a hablar sobre esto. Ahí dice contabilidad, estados contables. En realidad, hay dos estados contables aquí. El estado de situación patrimonial y el estado de resultados. La realidad es que son 4 los estados contables obligatorios. Simplemente que los 2 que faltan repiten conceptos o son demasiado técnicos, ¿sí? Por eso no está. Pero con estos 2 nos va a sobrar. Pasamos a la diapositiva siguiente y vamos a ver arriba ecuación básica patrimonial. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Vamos a ver qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio neto. Ahí dice activo, comprende los bienes y derechos de propiedad del ente, podría agregarse para el logro de sus objetivos. Comprenden los bienes y derechos. Muy bien. ¿Quién me puede dar un ejemplo de derecho referido al balance? En el balance ustedes tienen, por definición de activo, dice todos los bienes y derechos de propiedad del ente, ¿sí? ¿Quién tiene un ejemplo de derecho? ¿Cuentas a cobrar, profe? Pagaré a mi favor. Bien. La primera que dijiste. Piensen los derechos, chicos, primero que son intangibles, ¿ok? Estamos todos de acuerdo. Y el ejemplo más claro, o por lo menos bastante claro, es, por ejemplo, las empresas de electrodomésticos, ¿sí? Resulta que Frávega, perdón por la propaganda,
vendió una heladera que se la dio a un cliente y este cliente empieza a pagar en un mes, dejando pasar un mes. Quiere decir que en ese momento, Frávega no tiene ni la guita de la heladera, ni la heladera. O sea, cosa material no tiene nada. Pero ¿qué es lo que tiene? Tiene el derecho a cobrarle a ese cliente. ¿Qué quiere decir tiene el derecho? Quiere decir que si el cliente se hace el vivo, Frávega va al juez y el juez toma las medidas con ese cliente. Ese es el derecho. El derecho se ejerce, ¿sí? No es una cosa tangible. Y como bien me parece que le entendía al compañero que dijo antes, son las cuentas a cobrar, ¿sí? En el balance se llaman créditos, ¿sí? La cuenta más fuerte es deudores por venta, que son los que nos deben porque les vendimos. ¿Se entendió? Hay otra cuenta, ¿sí? O grupo de cuentas que también son derechos y pueden llegar a ser muy importantes. ¿Se dan cuenta cuáles son? Los pagarés, por ejemplo, documentos a cobrar. No, eso está en créditos. Está en créditos. A ver, espera. Después lo vemos en otra diapositiva más adelante. Esta es como una pequeña introducción. Son las marcas y patentes, ¿sí? Estos grupos no son para cualquier empresa. La regularización de marcas, patentes y todo eso tiene un tramiterío legal importante, ¿sí? Pero ¿qué implica? Que vos tenés el derecho a que tu marca no sea utilizada por nadie más. Nadie puede poner una bebida y ponerle Coca-Cola, ¿sí? Eso es lo mismo que con el crédito que dije antes. Se va al juez, señor, este tipo me está, ¿cómo es? Utilizando mi marca y el juez le pone la sanción. Esto, como creo haber dicho, no es para cualquier empresa, ¿sí? Son para empresas especiales, son muy grandes. De Coca-Cola se dice que si vendiera todos los activos que tiene en todo el mundo, no llegarían al valor que tiene el rubro marcas y patentes. Vale más la marca que todas las cosas que tiene. Vale más un intangible, un derecho, que todas las cosas que comprende. Luego tenemos el pasivo. Dice, Perdón, ¿y eso cómo se monetiza? O sea, ¿quién determina entendí. Esa es una discusión técnica de contadores, ¿sí? Ok. Yo, además de licenciado en sistemas, soy contador. Y como son muy pocas las empresas que llegan a esos niveles, esas cosas están manejadas por grandes estudios, ¿sí? Se ha escrito un montón sobre el asunto y qué sé yo, pero bueno, de alguna manera Coca-Cola lo hará con un grupo grande de contadores y abogados. Perfecto. Luego viene el pasivo. Todos más o menos sabemos lo que es pasivo. Acá se dice, comprenden todas las deudas ciertas o contingentes a la fecha del estado contable. Deudas ciertas, no hay ningún problema. Yo firmé un pagaré y lo voy a tener que pagar o levantar el día del vencimiento. A lo que la gente le confunde un poquito es esto de contingente. Contingente implica que puede pasar o no puede pasar, ¿sí? O por lo menos, si pasa, puede haber diferente tipo de valoración. El caso concreto, chicos, para que se entienda el ejemplo de esta palabrita contingente, es en el caso de los juicios. ¿Qué es lo que pasa? Uno
o las empresas o las personas físicas pueden llegar a tener un juicio, ¿sí?, que no se sepa muy bien cuál es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca una valorización a través de abogados, ¿sí? Entonces los abogados dirán, tenemos un 20% de probabilidades de perder o un 20% de ganar. Y en base a esa medición técnica, entre comillas, ¿sí?, se pone un valor como para dejar informado a la gente que lee estas cosas, que son un montón, ¿sí?, la posibilidad de existencia de un resultado favorable importante o una pérdida importante también. ¿Está bien? Profe, ahí está hablando un poco de lo que son los deudores morosos y ya cuando pasa a incobrable o me equivoco. No, no, ojo, esto es del otro lado. Esto es del lado del pasivo, lo que vos tenés que pagar. Las Ok. cuentas de deudas de morosos está en las que estaban deudores por venta, los créditos a tu favor, Frávega, ¿sí?, que se quedó sin la guita y sin la heladera, y no le pagaron, y de los deudores por venta los pasan a deudores morosos. ¿Está? Es del lado de los derechos a tu favor. Mientras que en el caso de las deudas que dije, es que yo tengo que pagar, porque es lo que me denomina el pasivo. Son todas las deudas que yo tengo. Profe, pero cuando pasa a ser incobrable ya termina siendo una deuda, no pasa más a ser dentro del activo. No, todavía pasa, no pasa, oh, pasa a deudores en gestión judicial. El criterio es este. Rubro grande se llama créditos, ¿sí? La cuenta principal es deudores por venta. Hasta ahí te están pagando, está todo bien. Si no te pagan, te pasan unas cuentas que se llaman deudores morosos. Y si te siguen sin pagar, los mandás a deudores en gestión judicial. ¿Sí? Pero vos fijate que la guita, como vas pasando hacia abajo, la guita que te queda en la cuenta más importante va disminuyendo. Esos son los que vos tenés a tu favor. En los pasivos, ¿sí?, estas deudas ciertas o contingentes, son lo que vos tenés que pagar, ¿sí? Vos tenés que pagar la luz la semana que viene. Bueno, para vos es un pasivo, porque vos tenés que pagar. ¿Mm? Entonces, del lado derecho, el pasivo, digamos así, van lo que vos tenés que pagar. Del lado de los bienes y derechos que vos tenés, van en el activo. ¿Sí? Mirá la definición de activo. Comprende los bienes y derechos de propiedad del ente. ¿Sí? El pasivo comprende todas las deudas ciertas o contingentes a la fecha del Estado, ¿sí?, del ente. O sea, mías. ¿Quedó? Perfecto. ¿No? Hola. Sí, Hola, sí, hola. Sí, profe, perfecto. Hubo un compañero que no entendió, lo explico de nuevo. Hola, hola. ¿Quién fue el que habló hace un ratito? Chicos, conténtenme. El que estuvo hablando fui yo, pero no tengo dudas, por lo menos. ¿Entendiste? Sí, todo ok. Acá veo Badano, ¿es? Ok. Bueno, y después tenemos el patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Esto es así. La diferencia entre el activo y el pasivo, o sea, es la diferencia entre todo lo que tengo y todo lo que debo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que decir, todo lo que yo tengo, el activo, o lo debo, porque tengo que pagar, o es mío. ¿Mm? Entonces, y luego dice, esto es una de las cosas que más les cuesta entender. Representa la participación de los propietarios de la empresa sobre el activo. ¿Mm? Entonces, supónganse que yo tengo
hago una empresa con 100 pesos, ¿sí? Caja 100 pesos. Ese es mi activo, son los billetes. ¿Y quién es el dueño de esos billetes? La empresa. Esa participación se expone en el patrimonio neto. ¿Mm? Por eso dice la participación de los propietarios de la empresa. ¿Mm? Alguien puso 100 pesos, que supongamos que estamos fundando la empresa, entonces en patrimonio neto ponemos también 100 pesos. De un lado tenemos las cosas y del otro lado tenemos, ¿sí?, en este caso, los propietarios de la empresa. ¿Mm? Entonces, acuérdense, activo menos pasivo. Todo lo que tengo menos lo que debo es mío. ¿Mm? Esa es la idea del patrimonio neto, que esto es de entrada, después se va a ir modificando, pero es la participación de los dueños de la empresa. Ahora vamos al 29. Y acá vienen las ejemplificaciones de lo que hablamos como introducción hace un ratito. El activo. En el activo dijimos que están todos los bienes y derechos a favor que posee la empresa, ¿sí? Piensen, chicos, que esto se utiliza en forma, la contabilidad, ¿no? En forma internacional, para juntar contabilidades de la misma empresa cuando tiene sucursales, por ejemplo, internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habría que, en principio, lo que se hizo fue atribuir un criterio para ordenar las cosas. Esto es, para ordenar el activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dejara liberado al azar, un contador pondría las disponibilidades en primer punto y por ahí pone bienes de uso en segundo, ¿sí? Y otro contador lo hace exactamente al revés, lo que molesta para las comparaciones. Entonces, internacionalmente se concilió un criterio para exponer las cosas. En este caso, como estamos hablando de las cosas, son el activo. Recuerden siempre la definición: bienes y derechos del ente para cumplir sus objetivos. Y el criterio de ordenamiento del activo es lo que se llama liquidez. Este es uno de los términos que van a encontrar en muchos lados, inclusive en los periódicos o en los noticieros suele utilizarse. Y es criterio de liquidez. ¿Y qué es el criterio de liquidez? Liquidez es una palabra que tiene varias acepciones. Vamos a ver una de ellas, que es la que aplica como variable para ordenamiento de todas las cosas que pertenecen a una empresa o que están en uso de una empresa. Las cosas dijimos que estaban en el activo y vemos el primer grupo. Se llama disponibilidad. No dije que es liquidez, qué tonto. La liquidez es la capacidad o la facilidad para convertir en dinero un activo. Es la capacidad o facilidad para convertir en dinero un activo. Si esto es así, el primer grupo, como ven ustedes ahí, se denomina disponibilidades. ¿Qué son las disponibilidades? ¿Alguno? Actividad en efectivo, la plata en el banco. Exactamente. En efectivo, la plata en el banco. Por ejemplo, si una empresa tiene 4 bancos, en el rubro de disponibilidades va a poner bancos XX, tanta guita, banco II, tanta guita, banco JJ, tanta guita. Va en primer lugar porque ya es guita. Recuerden la definición de liquidez: facilidad para convertir un bien en dinero. La guita, la cuenta corriente, ya es dinero.
Por lo tanto, va en primer grupo. Segundo grupo, inversiones temporarias. Acá hay una gran diferencia con lo que la calle entiende, ¿sí? Cuando en la calle se usa la palabra inversión, se suele pensar en máquinas, se suele pensar, sí, principalmente en máquinas. Pero este tipo de inversiones tienen adosada la palabra temporarias, ya van a ver por qué, se refieren a otro tipo de inversiones y tiene el segundo puesto en la facilidad para convertirse en dinero, tal cual hemos definido liquidez. ¿Alguno se da cuenta de qué se trata? Que son las financieras, inversiones en letras. Exactamente, señor, muy bien. Todo lo que se cocine en las bolsas de comercio, bonos, títulos, acciones. ¿Por qué va en segundo lugar? Ustedes habrán visto películas, ¿sí? Donde los agentes de la bolsa comercian haciéndose seña uno a 30 metros del otro. Esto quiere decir que convierten esos activos en guita, levantando o bajando directamente la mano. Fíjense qué fácil es convertirlo en guita. Al valor que me da la pizarra, por supuesto. Si gano o si pierdo es otro problema. Pero la facilidad con convertir esos títulos en guita es nada más que el esfuerzo de levantar la mano. Por eso va en segundo lugar. Y por eso son inversiones temporarias, ¿sí? Normalmente se afecta ahí. Suponete que vos sos una empresa que ya ha comprado toda su materia prima, que ha pagado todos los sueldos, que no tiene a corto plazo nada que pagar, ¿sí? Pero le sobra guita. Como habíamos dicho con anterioridad, tener la guita parada es, desde el punto de vista teórico, una locura. Entonces, una posibilidad es ir a la bolsa de comercio y bueno, me sobró 500.000 mangos, bueno, compro algo, total, hasta dentro de 2 meses no voy a tener que pagar nada, por ejemplo. Pero viene en segundo lugar por lo que acabo de decir. La convierto en guita levantando la mano, así de fácil. El tercero que viene es créditos. Sí, esto es lo que hablamos antes, los deudores por ventas. Esto es el derecho. ¿Está? Entonces, ¿por qué viene en tercer lugar? Volvamos al caso de Frávega. Yo vendí la heladera, no tengo la heladera y no tengo la guita. Voy a tener el precio de la heladera, ¿sí?, en la cuenta de deudores por ventas. ¿Y por qué viene en tercer lugar? Porque yo para cobrar eso, ¿sí?, para convertirlo en dinero, que es tal cual habíamos definido liquidez, lo único que tengo que hacer es esperar que corra el tiempo, ¿sí? Frávega me vendió la heladera en 12 cuotas y Frávega se cruza de brazos, no hace nada más que esperar y ese derecho que tenía se le va convirtiendo en dinero. Por eso, fíjense el diferente esfuerzo en las tres primeras. Disponibilidad de guita, inversiones la hago guita levantando la mano y créditos lo hago guita esperando. ¿Mm? Bien. El criterio que sigue es bienes de cambio. ¿Mm? ¿Qué son los bienes para cambiar? Si yo soy una empresa comercializadora y compro zapatos a una fábrica y vendo zapatos, esos son los productos que tengo. Si soy una empresa industrial, ¿sí?, o sea que compra materia prima y vende una cosa totalmente distinta a lo que entró, esos son bienes de cambio. En bienes de cambio, en el caso de las empresas comercializadoras, existen lo que se llama materia prima, producto semi-elaborado y producto terminado. O sea, la materia prima, supónganse que yo fabrico escritorios o las sillas de la UAI, de las aulas
ahí de la UAI, compro caño, compro fórmica, y compro pintura y compro remaches. Esas son todas materia prima. Cuando termino el proceso de fabricación, tengo la sillita que tenemos nosotros allá, o que había allá. Y el producto semi-elaborado es al que todavía le falta algo, por ejemplo, pintar como última medida, ¿sí? Para poder ponerlo a la venta. Y son bienes para cambiar, ¿sí? Aquí, fíjense que ya para convertir esas sillitas o mesitas, no sé lo que dije, en dinero, no me resulta tan fácil como las 3 anteriores. Tengo que convencer al cliente que van a durar mucho, que están a un costo, que están a un buen valor, ¿sí? Que son de buena calidad. Bueno, fíjense que el esfuerzo para convertir esas sillitas en bienes de cambio, o sea, en guita, venderlas, ¿sí? Ya es mayor que las 3 anteriores. Fíjense cómo el esfuerzo necesario para convertir esos activos en dinero, que es tal cual la definición de interés que habíamos dado, cada vez es mayor, ¿sí? El primero, disponibilidad de ya es guita, inversiones levantando la mano, créditos esperando que corra el tiempo, bienes de cambio, tengo que convencer a alguien que mi producto es económico y bueno. Y después viene bienes de uso. A diferencia de los anteriores, los bienes de uso no están hechos para vender, están hechos para usar. Configuran todos los bienes que hacen al apoyo logístico, ¿sí? De esa organización. Por ejemplo, los camiones, los inmuebles, las computadoras, los aires acondicionados, ¿sí? Las estanterías. Todo eso, para una empresa, supongamos una fábrica de zapatos, qué sé yo, no constituyen bienes de cambio. ¿Sí? Compro un camioncito porque tiene que repartir. Compro un aire acondicionado porque hace 40 grados de calor. ¿Sí? Pero no tienen como objetivo crear zapatos. ¿Sí? Hacen al apoyo logístico. Por tal motivo, jamás fueron pensados para ser vendidos. Fueron pensados y o adquiridos para utilizar. Apoyo logístico. Utilizar. Supónganse que yo tengo una pizzería y me compro 5 motonetitas de delivery, ¿sí? Las 5 las pienso usar, pero después de 2 semanas me doy cuenta que hay una que la tengo parada totalmente, ¿sí? La vendo, ¿sí? No es que me esté prohibido venderla, no, es mía y hago lo que quiero, ¿sí? Lo que sí, si yo soy pizzero, nadie va a venir a buscar una motonetita que a mí me sobra. Yo la voy a tener que vender, convencer, poner un aviso y qué sé yo. En cambio, la gente sí me va a venir a comer pizza, pero nunca una moto. ¿Se dan cuenta? Lo cual lo hace totalmente más difícil para convertir el dinero, que era nuestra definición de liquidez y nuestro criterio de ordenamiento en el activo. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se duermen? ¿Cómo vamos? ¿Escuchan? Perfecto, profe. ¿Se entienden? ¿Se entienden? Pregunten, ¿eh? No, por ahora ¿Cómo? todo perfecto por ahora. Bien. Cualquier cosa, pregunten un esfuercito más que ya queda poco. Y después vienen los bienes intangibles. Esto, habíamos dicho un poquito antes, que eran las marcas y patentes, ¿sí? Y obviamente, salvo un gran despiole de alguna cosa, ¿sí? Las marcas y patentes no se venden. Salvo que pase algo extraordinario, Coca-Cola jamás va a vender su marca, salvo que lo ofrezcan. Entonces, ya por definición, se constituyen las marcas y patentes justamente para quedarse siempre uno con ese recurso. Por lo tanto,
se conforman jamás para ser vendidos, salvo bomba atómica, salvo algo muy especial, ¿sí? Lo importante es que conceptualmente mantengan el concepto de activo, bienes y derechos en propiedad del ente para la consecución de sus objetivos, el criterio de liquidez, facilidad para convertir esos activos y esos bienes y derechos en guita. El ordenamiento, fíjense que es totalmente lógico, disponibilidades de guita, inversiones temporarias, levanto la mano y es guita, créditos espero que pase el tiempo es guita, bienes tengo que convencer a un cliente para convertirlo en guita, bienes de uso no lo compro para convertirlo en guita, lo compro para usar, ¿m? Y bienes intangibles ni por joda se va a vender. ¿M? Muy bien. Los otros ejemplos que nos quedan es el pasivo. Habíamos dicho que pasivo eran todo lo que teníamos a pagar y que había algunos que eran medios contingentes, que no se sabía muy bien cómo iba a resultar, si a favor o en contra, y se llaman previsiones. Las deudas son deudas concretas. Por ejemplo, hoy la empresa recibió una factura de 20 lucas que vencen el, no sé, 6 de septiembre. ¿Mm? Eso es un pasivo. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que pagar. ¿Mm? Y en el caso de las previsiones, que son las deudas contingentes, recuerden el caso de los, de los juicios. ¿Mm? Es algo que no se sabe muy bien cómo puede terminar, pero que es necesario informarlo, no se puede omitir, ¿sí? Porque podría resultar en una ganancia extraordinaria o en una pérdida extraordinaria. Por lo tanto, hay que informarlo. ¿Sí? Y luego tenemos lo que es realmente de la empresa. El patrimonio neto se compone de esas tres palabritas, hay alguna más, pero es una subdivisión de una, que es el capital. El capital, ¿sí? Tiene que ser, es el aporte de los socios fundadores de la empresa, ¿sí? Juan pone 100 pesos, Mario pone 200 pesos, el capital es 300. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué no van Pedro y Mario? La ley de sociedades comerciales, chicos, reglas sobre las empresas, digamos así, no todas, pero gran parte, y en el Código Civil está determinado que las personas físicas son totalmente independientes de las personas jurídicas. Las personas físicas somos nosotros, ¿sí? El código decía algo así, los entes con signos evidentes de humanidad, no me acuerdo bien. ¿Sí? Ahora creo que cambió, se llama persona humana. Bueno, gracias. Ahora cambió. Pero como se darán cuenta, es una tautología, esto es decir, un hombre es un hombre y listo, ¿sí? En cambio, las personas físicas son las creadas por ley. Entre las más importantes de las creadas por ley están la ley de sociedades comerciales, las sociedades anónimas y la SRL. Hay otros modelitos más, pero ya han quedado en desuso. Entonces, como son independientes los aportantes de la, pongámosle Sol SRL, ¿sí? Es que la ley de sociedades comerciales me dice que el aporte primero de todos los socios fundadores los ponga en una cuenta que se llama capital. ¿Mm? Ahí yo no puedo poner ni a Mario ni a José, ni a Mario por 100 ni a José por 200. Tengo que poner capital 300 y punto. ¿Por qué? Porque a pesar de que Mario y José forman parte de Sol SRL, son personas independientes. ¿Mm? Por eso no se pueden individualizar. Por eso van a un nombre que se llama capital. La otra parte son las reservas, ¿sí? Esto tiene un sentido de cuando llegue el momento, también es obligado por la ley de sociedades,
cuando llegue el momento de repartir guita, no se reparte en su totalidad del resultado. Una parte del resultado se tiene que guardar por un criterio de prudencia. Esto es lo que se llama reservas. Y después, ¿sí?, a su vez, forma parte del patrimonio neto los resultados. Si los resultados son negativos, el patrimonio neto de la empresa baja. Y si son positivos, el grupo sube. ¿Mm? ¿Se entendió? Chicos, Sí, sí, sí. ¿alguna pregunta? Bueno, y vamos por lo último y nos vamos. Esta es, habíamos dicho al principio de todo que íbamos a ver dos estados contables. El que vimos es el denominado balance o estado de situación patrimonial. Y el otro que nos queda es el estado de resultados. En este estado contable se ponen todas las cuentas que incrementan o decrecen la riqueza de una empresa. O sea, si juegan a favor o si juegan en contra. O sea, resultados positivos o resultados negativos. ¿Mm? Ahí hay una clasificación. Según naturaleza puede ser del periodo de ejercicios anteriores, ¿sí? Esto es demasiado técnico. En el ejercicio pueden ser ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Por ejemplo, que yo venda zapatos en la zapatería, en la fábrica de zapatos, es ordinario. Ahora, si me saco la lotería, no estoy dedicado a eso, por lo tanto es un resultado extraordinario. Y como dijimos antes, pueden ser o positivos o negativos. Según vayan para un lado o para el otro, hacen a la empresa más rica o menos rica. ¿Mm? Y los rubros, esto lo puse para que tengan una idea del asunto nada más, es ventas, ¿sí?, menos costo de los bienes vendidos o costo de los bienes fabricados, ¿sí? Esa diferencia, chicos, se llama utilidad bruta. ¿Y en qué consiste? En la venta con sus costos asociados de los productos que yo fabrico o que yo comercializo. Volviendo al ejemplo de la fábrica de zapatos, el rubro ventas, como primera venta ahí del estado de resultados, ¿sí?, son los ingresos que obtuve por vender zapatos. Pero para saber si voy ganando o voy perdiendo, tengo que restarle el costo de los bienes vendidos. ¿Cuánto me costaron fabricar esos zapatos? Esa ecuación, la venta de los productos a los cuales me dedico a fabricar, menos los costos de los servicios a los cuales me dedico a fabricar, es lo que se llama utilidad bruta. Si yo vendo, por ejemplo, en mi fábrica de zapatos, un camioncito, no lo puedo poner ahí, porque no hace a la compra y venta de zapatos. ¿Se entiende? Eso es una venta extraordinaria. ¿Mm? Entonces, venta menos costo de los bienes vendidos se refiere únicamente a los bienes a los cuales la empresa se dedica a producir o comercializar. Y después, esa diferencia se llama, como ya dije, utilidad bruta. Y después el resto, ¿sí?, son como ejemplos que puse para que tengan idea. Los gastos de comercialización, por ejemplo, las comisiones de los vendedores, la propaganda, ¿sí? Después tengo gastos de administración, la oficina administrativa, el contador, ingresos diversos, puedo estar cobrando intereses, puedo estar cobrando un subalquiler, gastos diversos, teléfono, gas, luz, y resultados financieros, intereses cobrados a favor y en contra. Esos son sencillamente ejemplos. Cuando ustedes hacen la venta menos el costo de la mercadería vendida, trazan una línea y ponen utilidad bruta.
A partir de utilidad bruta le van restando, sumando gastos de comercialización, de administración, ingresos varios, gastos varios, resultados financieros, y cuando llegan al final de considerar todo, llegan a la utilidad neta. Este es otro concepto para aclarar. Cuando se habla de utilidad bruta, se habla de los dos primeros, de aquello, la diferencia entre vender, de ganar o perder, vendiendo lo que yo hago, y la utilidad neta es de toda la actividad, cualquiera sea, de la empresa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en estos gastos también entra la parte de amortización o no? La amortización, bueno, la pones debajo de utilidad bruta. Uno de los gastos de administración, no me acuerdo el grupo grande cuál es. Viene ventas menos costo de la mercadería vendida, utilidad bruta. Debajo de esa utilidad bruta pones la amortización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te juega en contra. En teoría está mostrando el gaste de, por ejemplo, el automóvil, el desgaste, mejor dicho, de un automóvil o de un camioncito. Que el primer año te vale un montón, el segundo menos, el tercer menos, y qué sé yo. La amortización tiene la idea de ir mostrando el desgaste de los bienes de uso. ¿Está? Entonces, Perfecto. como es un resultado, primero, va al estado de resultados. Segundo, no tiene que ver con la venta y costo de los zapatos, ¿sí? Por lo tanto, va debajo de utilidad bruta. Y tiene que contarse, puede ser muy importante, porque me determina al final de todo la utilidad neta. ¿Quedó? ¿Quedó, chicos, el compañero que me habló? Bárbaro, chicos. Bueno, ¿largamos? Profe, una consulta. Esta diapositiva que está usando ahora, no la encuentro en YUltra. ¿Nos la va a hacer llegar de alguna manera? Sí, si no es por YUltra, se la voy a mandar al correo. Ok, perfecto, gracias. Quiero ver una o dos cositas más. Antes de hacerlo. Ok, gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Acuérdense los conceptos que vimos, los estados contables. Esto no es para que ustedes salgan contadores, es para precisar un poquito algunos términos que se utilizan bastante en la bibliografía y en la empresa también, ¿no? Balance, ecuación patrimonial, las entidades financieras, las características, la bancarización. Esos son los conceptos, las implicancias de la bancarización, ¿sí? Esos son los conceptos que tienen que quedar. Mírenlos un poquito. ¿Alguna pregunta? No, todo claro, profe. Todo claro. Bueno, muchachos, buena semana para todos. Igualmente, profe. Buena semana. Manden el trabajo práctico, mándenmelo. Mire que con eso tomo la presencia. Ya se lo mandé, profe. ¿Nos confirma después? ¿Cómo?